Iniciar. Perfecto, Adelante. muy bien. Voy a compartir. ¿Sí se ve, compañeros? Sí, sí se ve. Sí, sí se Sí, ve. muy bien. Pues muy buenas tardes. Gracias por su puntual asistencia a este curso, taller, no sé cómo llamarle, de temas especiales de Física 1, donde vamos a estar revisando algunas cuestiones que tienen que ver con la mecánica clásica. Antes de comenzar, quiero agradecer públicamente la invitación que Mario me hace hacia mi persona de poder compartir algunas cuestiones con ustedes con la intención de poder colaborar, con la intención de tener una realimentación positiva en ambos lados y de poder conversar del tema que más nos gusta, que es la física. Bueno, voy a empezar con las cuestiones un poco formales, simplemente para dar contexto. Este es el curso Temas Especiales de Física 1, Mecánica Clásica. Yo soy Luis Cabral, soy investigador titular C del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, me faltó ponerlo. Estos dos son mis correos electrónicos, estos dos. El que yo veo más definitivamente es el primero, el de Gmail. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, aunque también tenemos nuestro grupo de WhatsApp que ya algunos lo recibieron. Espero que todo mundo tenga esta dirección. Si hay alguien que no lo tiene, por favor, díganlo para que sean contemplados. Hasta donde yo entiendo, todo mundo está incluido. El horario de nuestra sesión será los días miércoles, de ahora hasta que termine el curso, de las 6 a las 8, es decir, de las 18 a las 20 horas, eh, medido en la Ciudad de México, sobre todo para que lo tome en cuenta nuestro compañero chileno que nos está siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta es la parte inicial. Eh, Soy físico, mi especialidad es la física teórica. Durante muchos años estuve haciendo física de altas energías, en eso fue en lo que me doctoré. Luego fui investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, estuve ahí una temporada, después dejé la Ciudad de México y me vine a vivir a Querétaro y ya tengo por aquí pues casi 20 años. Yo creo que ya no me iré de por acá. Y seguí durante un buen rato, yo creo unos 17, 15, 17 años, siguiendo con física teórica, en particular con los problemas de la materia oscura y los candidatos posibles a resolver el problema. En eso hemos trabajado, pero de unos años para acá decidí tratar de incursionar en el área educativa formalmente como investigador y bueno, pues estamos haciendo nuestros pininos en esta labor. Eh, ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con el curso? Bueno, pues la idea central es proponer y propiciar a los participantes, un segundo, un segundo, por favor. Sí, propiciar a los participantes que puedan discutir y analizar diferentes temas relacionados con cinemática y dinámica básica a nivel licenciatura. Y esto lo vamos a hacer mediante la resolución de problemas y ejercicios seleccionados. Es decir, nosotros estamos convencidos que una manera
de poder aprender y discutir mecánica es mediante los problemas. Entonces, nos servirá como pretexto pedagógico para analizar diferentes situaciones. Lo que planteo acá es la importancia que tiene la mecánica clásica en nuestra carrera, en nuestra formación. Todo mundo sabe que la mecánica clásica fundamentalmente se debe la síntesis al gran Isaac Newton, aunque claro, como él mismo lo dijo muchas veces, él para llegar a esta síntesis tuvo que haberse subido a hombros de gigantes, y esos gigantes fueron Galileo, Demócrito, Epicuro, en fin, muchos grandes el propio Aristóteles, que de una u otra manera contribuyeron. Desde el punto de vista operativo, la mecánica clásica, que es lo que pretendemos estudiar o reestudiar en esta asignatura, pues se nutre de cosas básicas, desde el punto de vista matemático, aritmética, álgebra, trigonometría, geometría, que seguramente es lo que ustedes manejan con sus estudiantes, así como cálculo diferencial e integral y ecuaciones diferenciales. Porque va a llegar un momento en que vamos a plantear las ecuaciones de movimiento y, como ustedes saben bien, son ecuaciones diferenciales vectoriales de segundo grado con coeficientes constantes o no, va a depender de qué problema sea, homogénea o no, seguramente no lineal, y más seguramente las variables estarán acopladas. De tal manera que, pues bueno, tenemos un problema arduo, pero confiamos en que podamos poder analizar estas situaciones. Dos asignaturas que pueden servir para nutrir esta asignatura de mecánica clásica es el dibujo con computadora o a mano alzada y la programación. Si ustedes tienen rudimentos de programación en cualquier lenguaje, será bienvenido para que podamos analizar las diferentes situaciones que vamos a enfrentarnos. Yo en particular utilizo matemática y bueno, ya veremos ahí qué cosas hacemos con este programa tan potente y tan noble para analizar diferentes situaciones. La mecánica clásica es el soporte de la física teórica y de la ingeniería en general. Es el soporte que nos permite analizar otras grandes áreas del conocimiento científico, como son la termodinámica, la mecánica del medio continuo, la electrodinámica, la mecatrónica, mecánica de materiales y un gran etcétera, ¿no? Óptica, mecánica cuántica y muchas otras cosas más. Nosotros nos vamos a centrar en la mecánica que seguramente ustedes se encuentran en este momento dando alguna clase con sus estudiantes de licenciatura. Vamos a ubicar en dónde nos encontramos. Pues nos encontramos en lo que se conoce habitualmente como el mesocosmos, es decir, estamos a mitad camino desde el interior de un átomo hasta más o menos el tamaño de nuestra galaxia. Más allá del tamaño de nuestra galaxia, pues bueno, hay gente que no se atreve a meter las manos al fuego y decir que la mecánica de Newton funciona. Ahí son los terrenos de la cosmología relativista, etc. Y si nos vamos al interior del núcleo, pues es claro que estaremos en el ámbito de la mecánica cuántica. Vean ustedes que esta gráfica, el eje de las abscisas es el tamaño y el de las ordenadas la velocidad. Entonces, para tamaños entre 10 a la menos 10 y 10 a la 20, la mecánica clásica que sirve en ingeniería funciona razonablemente bien. Para dimensiones más abajo o más alto de esto y para velocidades superiores a un décimo de la velocidad de la luz, estaremos en otras regiones que no nos van a interesar.
Nosotros nos vamos a centrar justamente en esta parte, en el llamado mesocosmos, en el cual vuelan los aviones, helicópteros, navegan los barcos, las lanchas, podemos correr, en fin, en el universo en el que nos movemos habitualmente. ¿Qué problemas son los que vamos a ver? Bueno, miren, yo les voy a dar una panorámica de una serie de problemas que van a ser muy interesantes, pero de una vez les voy platicando que no va a ser posible ver todos por el tiempo que tenemos. El tiempo es breve, entonces, bueno, simplemente voy presentando algunas situaciones. Algunos son problemas relativamente sencillos, hay otros con mucha más física. Este problemita del disparo de un cañón sobre una colina es un problema que me gusta porque es un problema planteado en el RESNIC volumen 1, pero la forma en que la resolvemos eh, dista mucho de las formas estándar de hacerlo, que esa va a ser la tónica de este curso. Vamos a pretender ir mucho más allá de lo que un libro de texto nos pueda dar. Este problema es un problema aparentemente simplón, pero con mucha física. Son problemas propuestos en los libros soviéticos que seguramente ustedes conocen bien. Eh, este problema, el de construyendo un modelo mecánico, yo recuerdo que Mario les hizo llegar un trabajo didáctico que publicamos en una revista española, haciendo todo un análisis para diferentes situaciones. Yo creo que podríamos también revisarlo. Este problema a mí me gusta mucho porque pues es un problema que tal como lo resolvemos, dista mucho de cómo lo hacen los libros de texto. Este problema es otra vez, aparece en todos los textos, el Resnick, el Alonso, el Sherwood, el Tipler, etcétera, en todos está. Y todos lo ponen en el capítulo de conservación de la energía. Obviamente lo vamos a resolver así, pero lo vamos a resolver de 6 maneras diferentes más. Y este problema fue un reto para mis estudiantes, tanto en el tecnológico como en la UNAC, tratar de resolverlo de otras maneras, con fuerzas, por ejemplo, sin y con fricción, y resolver explícita y analíticamente las cosas, incluso con dinámica rotacional, con y sin fricción. Este problema es un problema también bonito, que tiene mucha física y que vamos a atacarlo de muchas maneras, usando las leyes de Newton, por conservación de la energía y momento, etc. Este es otro problema del Resnick, también interesante, de un rotor con un bloque que se pone ahí y buscamos las condiciones en las cuales el bloquecito no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. El 14, yo lo que trato de hacer aquí es toda una panorámica teórico y práctica de la caída de un paracaidista. Desde el modelo sin fricción, es decir, transito desde la preparatoria, hasta modelos con fricción viscosa, lineal en la velocidad y cuadrática en la velocidad. Resolvemos analíticamente el problema, hacemos todos los análisis habidos y por haber, incluso encontramos una cantidad física que no se discute en los libros de texto tradicionales, y me refiero al tirón, que es la tercera derivada del vector de posición con respecto al tiempo, porque va a aparecer naturalmente en este tipo de problemas. Pero después de haber resuelto el problema con estas condiciones, la verdad es que no quedamos satisfechos porque lo que resuelven los libros de ecuaciones diferenciales ordinarias queda muy lejos de ser un modelo medianamente decente. Por lo tanto, vamos mucho más allá. El único texto que yo conozco que resuelve las cosas un poquito más realistas
es el Nagle de ecuaciones diferenciales, y lo que hace es numérico. Nosotros lo vamos a hacer analítico y van a ver qué cosas interesantes nacen. Podemos analizar tiros parabólicos con fricción, en donde vamos a encontrar todas las características del tiro parabólico y una forma novedosa de resolver las ecuaciones trascendentes. Lo mismo haremos en un momento dado para analizar cómo un chico deportista lanza una pelota hacia arriba y hacia abajo, pero el medio es resistivo y cambia de lineal a no lineal y aparecen diferentes complicaciones. Este problema, el que sigue, el 17, de alguna manera es el problema inverso del niño en el iglú, pero también tiene sus chistes porque allá van a aparecer condiciones para las cuales nosotros debemos analizar si se lleva a cabo o no que la canica pueda dar toda una vuelta y las diferentes condiciones. Este es otro problema en donde, a pesar que estamos metidos en un marco de referencia no inercial, podemos resolver las cosas adecuadamente. El 19 es una provocación, ¿no? Pongo dos situaciones donde abiertamente la energía no se conserva y la pregunta es ¿por qué? El 20, el acelerómetro, de hecho es con lo que vamos a empezar este curso. Yo lo que voy a empezar, y ahorita les voy a platicar qué es lo que quiero hacer. Quiero comenzar con una disertación, una charla que voy a dar dentro de 15 días en Colombia sobre un tema muy poco tratado en los libros de texto tradicionales, y me refiero a las fuerzas que no son fuerzas. ¿Y por qué quiero empezar así? Quiero empezar así revisando de manera crítica las leyes de Newton, no como lo hacen los textos, no, de manera crítica, y poniendo los límites de la misma. Porque bueno, ustedes son gente de posgrado, ya conocen las leyes de Newton y sus aplicaciones, vamos a hacer. Y lo que vamos a ver es que los marcos de referencia no inerciales son muy necesarios en las aplicaciones industriales. Tuve la fortuna de poder colaborar con la Universidad Aeronáutica en Querétaro durante 5 o 6 años en la maestría en Ingeniería Aeroespacial. Ahí yo dictaba el curso de mecánica analítica y bueno, pues en las aplicaciones prácticas del vuelo de aviones, helicópteros o digamos satélites artificiales, lo que rige ahí son marcos de referencia no inerciales o mezclas de inerciales y no inerciales. Y más aún, aquí mismo, la gente que hace mecatrónica se queja de los chicos de licenciatura que el marco de mecánica que ellos ven es muy pobre, se quedan con la mecánica de Newton y efectivamente para meterse a analizar un brazo robot, lo idóneo es usar mecánica lagrangiana. Bueno, yo no pretendo llegar hasta la mecánica lagrangiana, aunque me encantaría. Sin embargo, lo que sí voy a mostrar es la profunda necesidad de analizar correctamente los marcos de referencia no inerciales. Y como una posible aplicación, bueno, describir el movimiento de una máquina de Atwood, pero en un ascensor, y ver qué es lo que ven estos observadores, tanto el inercial como el no inercial. Otro problema sacado del Searle-Szymanski es un problema muy interesante sobre la rodadura. Está resuelto desde mi muy particular punto de vista, de manera, se queda corta la resolución que aparece en el Searle-Szymanski. Digamos que la primera parte, las primeras pinceladas son correctas. Sin embargo, es un problema que tiene mucha física que no la discuten. Los libros
de mecánica intermedia me refiero al Simon, me refiero al Taylor, me refiero al Hauser, me refiero al Singer o me refiero a cualquiera de esos, no los tratan como deberían ser. Y los libros de mecánica avanzada, como puede ser el Goldstein, el Landau o cosas por el estilo, no se preocupan en ese tipo de problemas. Aquí lo vamos a hacer con esa visión que yo quiero discutir con ustedes. Ustedes son estudiantes de doctorado, por lo tanto, a pesar que son problemas eh, simples o sencillos, van a ver que tienen complicaciones y sobre todo que hay una física muy interesante por discutir y que los libros de texto callan. Amén de que vamos a discutir los errores conceptuales de los libros de texto. Lo vamos a hacer inmediatamente, porque ustedes como profesores tienen la obligación de no solamente saber física y en particular mecánica, sino de que de los libros que ustedes recomiendan, saber dónde les duele. Es decir, nosotros tenemos los libros de texto como herramienta pedagógica para que los muchachos repasen las lecciones, pero estamos totalmente seguros que los libros de texto están bien escritos, estamos totalmente seguros que lo que dicen es verdad o habrá cosas que no están tan bien dichas. Ya lo veremos. Otro problema que a mí me parece muy bonito es otro problema de rodadura de dos esferas, una sobre otra, que para el caso cuando R va a 0 de la esferita, pues debo de recuperar el caso del niño en el iglú y tendremos que hacer todas las cosas. Obviamente aquí yo voy a estar trabajando con la mecánica de Newton translacional y rotacional de manera habitual, porque ustedes ya saben física, o sea, son físicos o ingenieros, ya tienen una maestría, de tal manera que este tipo de cosas, al menos que alguien diga alto. Si es así, lo consideraremos y platicaremos puntualmente. El siguiente problema, el 24, es un problema que muy bonito, de una cadena que pesa mg, y la pongo vertical, ¿no? La gravedad está cayendo hacia abajo y la suelto, de tal manera que va a ir cayendo los eslabones y la pregunta es cuánto pesa la cadena justamente antes, cuando el último eslabón cae al platillo. Es interesante el problema porque lo que capta la balanza es más que el peso de la cadena. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué pasa? Y lo vamos a resolver desde diferentes puntos de vista. Este problema es un problema, el 25, muy interesante y aparentemente inocente, ¿no? Tengo un carrito de carreras que va a subir una cuesta H, solo que lo va a hacer por dos caminos diferentes. Uno por una montaña, ¿no? El de la izquierda, y otro por un círculo. Todos están a la misma altura. La pregunta es, si la idea es que el carrito llegue a la cuesta y la supere, o que simplemente llegue a la cuesta, ¿la velocidad del auto 1 será igual a la velocidad del auto 2? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si la respuesta es no, también es por qué. Porque este es un problema, pues que uno diría, pues sí, ¿no? Es inmediato. Pues van a ver que hay sorpresas. Otro problema que a mí me parece interesante es estudiar la dinámica de las curvas peraltadas. Este es un problema abordado en los cursos de primero y algunas veces en mecánica intermedia, ya sea con el Simon o con algún libro de esos, cuando se puede. Sin embargo, hay toda una serie de condiciones físicas de análisis que no ven los libros o lo dejan como ejercicio para el lector. Pues aquí lo vamos a hacer explícitamente hasta sus últimas consecuencias. Este problema es un problema que la primera vez que lo vi me lo encontré en un texto argentino, me gustó
ya me di cuenta que en realidad estos chicos argentinos lo retomaron de un libro poco conocido americano, pero es interesante la dinámica de una Shakira sobre un collar. Y la idea es encontrar las condiciones. El siguiente problema es un clásico, ¿no? El plano inclinado doble, ver cuáles son las condiciones para que el sistema se mueva, calcular lo de siempre, ¿no? Las tensiones, las aceleraciones, etcétera, etcétera, y recuperar toda una serie de casos límite. El 29 es un pretexto como para estudiar la cicloide, puesto que aquí empezaríamos a coquetear un poco con las ideas de la mecánica lagrangiana, ¿no? Algo de cálculo variacional, el péndulo cicloidal tipo Leibniz, pero bueno, por ahí. Y bueno, finalmente un plano, un cuerpo que rueda sobre un plano inclinado, encontrar todas sus condiciones. Este es uno que me inventé yo de poner diferentes cuerpos y demás, un rodillo, una barra, etcétera, y encontrar sus condiciones. Me gustaría en algún momento discutir las limitaciones del programa newtoniano de la mecánica. Aquí a donde yo trabajo, pues he tenido que interactuar con ingenieros que dan mecánica y hay algunos que piensan que las leyes de Newton son unas inamovibles que sirven para todo, que nunca se equivocan y que funcionan muy bien. Pues me temo que las cosas no son así. Hay desventajas y vamos a encontrar algunas cuestiones que resuelvan este problema para fortalecer el programa newtoniano, que es mediante la mecánica lagrangiana, pero bueno, eso será a manera de unas pinceladas nada más. ¿Cuáles son las obligaciones que ustedes han adquirido con el curso? Bueno, pues ya lo habíamos discutido anteriormente. La forma en la que vamos a evaluar es su participación. Participación activa, crítica, positiva o negativa al curso, al problema, modos nuevos, novedosos, creativos de discutir, todo eso se va a tomar en consideración. Para mí es muy importante que la gente asista a clases. No voy a pasar lista porque para mí es perder el tiempo y ustedes ya son adultos y no les quiero faltar al respeto. Pero sí me doy cuenta de quién viene y quién no, y cuando me doy cuenta que no viene, yo pongo notas en mi libreta que tengo aquí al lado. Por cierto, a partir de ahora, todo mundo tendrá que tener cuaderno y lápiz en la mano porque vamos a empezar a hacer cuentas, operaciones, preguntas desde ya, ¿de acuerdo? La bibliografía, bueno, pues son libros que todo mundo conoce. El Resnick, el Alonso, el Tipler, el Burbano es un libro español que a mí me gusta, si no lo conocen se los puedo pasar. El Giancoli es un libro que me parece muy bonito, el Sear Semansky también, sobre todo las ediciones últimas donde ya están Young y Freeman, que son los didactas, lo han hecho muy bien. Este es un clásico, el Berkeley Physics Course, el Kittel es un clásico, el Sherway Jewe también es bonito libro, y bueno, libros que ya no me gustan tanto, pero que se llevan en ingeniería, es el Dylan Johnston. Si hay tiempo y oportunidad, les voy a mostrar la cantidad de errores conceptuales que he encontrado en el libro, y en ingeniería, si les dices esto a los ingenieros, casi les da un ataque. Se los digo porque en una conferencia hubo un profesor que agarró y se salió, y luego habló conmigo y me dice que no, que era atacar al libro con el que él había aprendido. Le digo, pues mire señor, yo aprendí con el Resnick y con el Alonso, y los libros tienen errores. Entonces, yo no conozco libro de física que sea involuto, ¿no? Todos tienen problemas. El Hibeler, el O'Reilly, todos estos son libros típicos en el área de ingeniería, más o menos es el mismo nivel, y bueno, pues de alguna manera sacaremos
algunas cosas de estos libros, pero bueno, lo pongo porque son referencias de donde sacaremos alguna cosita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Todo bien, gracias. No, Todo claro. bien. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces Bueno. dejen salirme de esta presentación y me voy a otra. Bueno, en lo que les mandé en WhatsApp había la presentación inicial, que es estrategia de solución de problemas. Luego, además, les puse un artículo que publicamos con la doctora Castillo y un servidor, así como unas presentaciones. Es sobre una heurística. Esto viene desde mucho más atrás, cuando yo era estudiante en la Metropolitana. Lo retomamos. Si quieren, lo podemos tratar más adelante, cuando estemos ya metidos en la resolución de problemas. Lo pongo ahí porque es una estrategia que hemos aplicado con razonable ventaja. A ciertos alumnos les ha gustado, tengo que confesarlo, no a todos, porque es larga, es tediosa, pero bueno, tiene, como buen padre de la criatura, pues yo le veo ciertas ventajas. Muy bien, si no hay preguntas, voy a continuar. Y en lo que me quiero meter ahora es en uno de los problemas centrales de nuestro quehacer. Eh, Miren ustedes, en el doctorado que están ustedes estudiando, que es física educativa, para mí hay cosas que son muy importantes. Número uno, debemos saber a profundidad la física que vamos a dictar en clases, porque desde mi punto de vista, el que nada sabe, nada enseña. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con la disciplina y lo vamos a ver. Pero por otro lado, hay una parte muy importante que tiene que ver con la enseñanza y con el aprendizaje. De tal manera que yo voy a estar jugando con esos tres vértices de permítanme llamarle así, triángulo pedagógico: disciplina, enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues miren ustedes, Séneca pensaba que el camino de la enseñanza por medio de teorías es breve, pero es eficaz por medio de ejemplos. Hay que saberlos hacer. Henry Ford decía que la mayoría de las personas gasta más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Nuestro querido Richard Feynman dice que usted no sabe nada sobre algo hasta que lo pone en práctica. Otro de nuestros héroes, Albert Einstein, dice que no podemos resolver problemas pensando de la misma manera cuando los creamos. Claro, ahí va a venir la parte creativa. Y finalmente este jazzista, poco conocido para algunos, dice Duke Ellington que los problemas son las oportunidades para demostrar lo que se sabe. Y esta última frase es la que quiero retomar, porque a la hora de enfrentarnos a resolver problemas, sí hay alguna parte que en la parte teórica no quede clara, no se haya entendido o no se haya repasado adecuadamente. Es el momento idóneo de irnos a los libros y ver qué es lo que tenemos ahí para poder regresar después a resolver los problemas. Esta frase que aparece en la pantalla lo he oído muchas veces y estoy convencido que ustedes también. He estudiado toda la teoría, pero no sé cómo resolver los problemas. Le contaba yo a Mario que en el sistema donde estoy, el director general nos encomendó, eh, desde las vacaciones pasadas que no tuvimos, cursos de capacitación y toda una serie de cosas para los profesores. Lo que siempre he oído, y estoy cansado de ello, es que toda la gente se queje de los alumnos, que están muy mal preparados, que no son buenos, que son indolentes, que son flojos. Sí, por supuesto, yo no digo que no sea verdad. Claro, estos alumnos desgraciadamente abundan. Pero una pregunta, ¿y qué tal con nosotros?
¿Nosotros somos realmente buenos dando clases de física? ¿De verdad sabemos física? ¿Hasta dónde sabemos física? ¿Realmente somos buenos comunicadores? ¿O nada más somos aquellos que nos paramos, repetimos el libro de cabo a rabo, diga lo que diga? Yo he visto profesores que repiten los errores de los textos y no se dan cuenta de ello. Entonces, aquí yo quiero atacar la vertiente de nosotros, la que tiene que ver con nuestra profesión, la que tiene que ver con nuestras capacidades y la que tiene que ver con la puesta en escena. Entonces, para realmente ver si podemos ayudarles. Todos los profesores de física que conozco, incluyéndome, nos quejamos del nivel bajo de los estudiantes. No solamente los que llegan a licenciatura, no, en posgrado. este, Felipe me conoce bien y sabe de los problemas que aparecen justamente ahí. Y esto es debido a que hay pocas habilidades para resolver problemas en esta disciplina. ¿A qué se debe esta deficiencia? Bueno, pues se debe a muchas cosas, a que tengan una instrucción inadecuada, a que no hayan contado con la fortuna de haber tomado física con un físico, porque de verdad tomar física con un físico o con un ingeniero hay una gran diferencia. Y eso obedece a que el paradigma en el que nos movemos es bien diferente. Esto a los ingenieros no les cae bien cuando yo se los digo, pero de verdad ahorita estoy atendiendo a un estudiante de doctorado en, en nuestra maestría, está haciendo otra vez, él es doctor en control, pero quiere eh, aprender cosas de didáctica y demás para sus cursos, y él mismo me dice, no, yo soy ingeniero, pero eh, hay una diferencia enorme en el approach que se tiene y en la forma de abordar las cosas, y esto sí marca un antes y un después. Pero bueno, salvo estos detalles, eh, muchas veces no compartimos con los estudiantes la forma de abordar adecuadamente los problemas como lo hacemos los científicos. Es importante, para que esto funcione, que desarrollemos habilidades de resolución de problemas con nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, es necesario tener los fundamentos matemáticos adecuados. Nos hemos quejado 1000 veces que en las retículas normales de ingeniería y ciencias, la mecánica y las ecuaciones diferenciales están en diferentes lugares. Yo me encuentro en el sistema en el que estoy, les ponen el curso de mecánica y todavía no han llevado ni siquiera cálculo diferencial. Y es un libro basado en el cálculo. Por lo tanto, este es un error de tipo estratégico que obedece que las directrices de las instituciones no son las adecuadas. Los cursos de física teórica ofrecen la posibilidad de aprender y aplicar estas habilidades, tanto físicas como matemáticas. Cuando comprendemos la solución teórica de un problema, tenemos el primer paso en la resolución, la cual pretenderemos que sea completa, integral y realista. El paso siguiente, si se puede, es hacer un experimento, de forma cualitativa o cuantitativa, si se puede. ¿Por qué? Porque en las instituciones públicas, pues carecemos de fondos y no tenemos laboratorios. Pero tal vez podemos hacer alguna simulación con la computadora. Ya sé que no es lo mismo, pero bueno, al menos es algo, como lo que aparece aquí en la pantalla, ¿no? En la pantalla tengo una peonza dando la vuelta. Esto sí lo puedo hacer en el salón de clases. Comprar un trompo es muy barato. Pero hacer una cosa como esta, que es un péndulo, donde aparece la velocidad y la aceleración en la oscilación. Por cierto,
Este diagrama animado es de los pocos diagramas animados que está bien hecho. Casi todos los diagramas animados que andan por ahí están mal hechos porque ponen que la velocidad y la aceleración van en la misma dirección, y eso es absolutamente equivocado. Entonces también hay que tener cuidado como maestros de qué cosa tomamos de Internet. Yo lo que he encontrado es que la mayoría de las cosas de Internet están equivocadas. Y finalmente, en esta filosofía, tratar de hacer la interpretación y generalizar. Para que podamos evaluar el aprovechamiento de los jóvenes, pues tradicionalmente les ponemos problemas a resolver. Pero además de enseñarle los temas del curso y obtener resultados numéricos o expresiones algebraicas, y esto está en mayúsculas, ¿realmente les enseñamos a analizar la solución, a extraer toda la información que contiene? Esta es una pregunta que yo quiero que se hagan ustedes mismos. ¿Realmente le enseñamos a analizar la solución hasta extraer toda la información que contiene? Me consta en las diferentes academias en las que he estado que esto no ocurre. El maestro o maestra hacen la talacha, encuentran que la velocidad del carrito es 25 metros sobre segundo, van a la parte de atrás, si es impar el problema, resulta que sí, y se acabó el problema. Yo les quiero decir que por el contrario, es cuando empieza el problema. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué condiciones son las que debe satisfacer una verdadera solución. Entonces, además de usar la evaluación, las resoluciones de problemas tienen muchos propósitos. Una de ellas es buscar los conceptos físicos y la herramienta matemática dentro del problema, su interpretación y cómo predecir los resultados. Esto nos va a servir a los estudiantes y a uno mismo para analizar el problema, encontrar las condiciones donde se lleva a cabo y generalizar. El estudiante que obtiene una solución sabe qué parte del proceso se introdujeron aproximaciones o idealizaciones para lograr una solución sencilla. Ustedes lo saben muy bien. Cuando resolvemos el péndulo, de hace rato hemos puesto, pues la ecuación diferencial que nos queda es una ecuación diferencial difícil, ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo grado con coeficientes no constantes, homogénea y no lineal, cuya solución no es analítica. La solución exacta son las integrales de primera y segunda especie que hay que considerar. No se puede expresar en términos de funciones elementales. Ahora, claro, si hacemos la aproximación de que el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo, bueno, entonces esto es otra cosa. Esta solución va a servir para ángulos pequeños. Y la pregunta que yo siempre hago, ¿qué tan chico es chico? Si ustedes se ponen a ver dónde es válida la solución para ángulos pequeños del péndulo, es únicamente válida de 0 a 5 grados, nada más. Entonces, si yo quiero analizar un péndulo a 45 grados, pues ya me dio el aire, porque esa aproximación es demasiado grosera, no sirve. Por lo tanto, es mi obligación que los estudiantes sepan dónde hicimos aproximaciones, de qué tipo son y qué alcance tienen. Algunos estudiantes de nuevo ingreso no solamente padecen problemas en física y matemáticas, sino también problemas de tipo actitudinal y además otro tipo de problemas, como problemas de lectura y redacción. De eso tenemos mucho. Ahí podremos, yo aconsejo que, a pesar que no es nuestra asignatura, podemos tratar de que en los problemas que veamos
el estudiante sea capaz de leer y de interpretar, porque esto es algo importante. Siempre los estudiantes se van a enfrentar a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que deseamos por parte de los alumnos? Que la aplicación no sea una receta o una fórmula, sino que comprenda el proceso. Es decir, pretendemos que encuentre habilidades para resolver problemas. Las respuestas numéricas no son importantes en sí mismas. Lo que es realmente importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje son las habilidades y las herramientas mentales que usamos con ellos. La experiencia que adquiere al trabajar en la solución de un problema. El interés que los estudiantes tienen de manera práctica por resolver un problema tenga su máquina, dejen llamarlo así, mental, bien ejercitada para resolver las diferentes situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque los muchachos que están en nuestras manos, estamos preparándolos para muchos futuros profesionales. No sabemos en qué terminen, pero necesitarán tener unas buenas bases física y matemáticas como para poder estudiar el problema que está ahí metido, ¿no? Aquí tengo una viga donde hay un tipo de onda particular y lo que quiero estudiar es cómo se propaga esa onda. Este es un problema típico en una viga de construcción. Es verdad que la gente habla de que la física es difícil, y sí, puede serlo, pero lo que yo he visto en la práctica es que nosotros lo hacemos más difícil de lo que realmente es. Por lo tanto, debemos insistir a que los muchachos se esfuercen en resolver las situaciones problemáticas con la intención de que ejerciten mentalmente la forma de resolver. Si insistimos en esto y al menos podemos ayudarles a comprender cómo se resuelven, esto ocurrirá de diferentes maneras. 1. No ayudamos a los estudiantes a adquirir buenas habilidades para resolver problemas. Es decir, agarramos, llevamos nuestro problema, lo vertimos en la pizarra y el que entendió, entendió. Esto no va a ayudar de mucho. No les mostramos el razonamiento que conduce la primera ecuación que escribimos al empezar a buscar la solución de un problema. Esto es típico porque la gente quiere, ¿cuál es la ecuación que tengo que usar? Meto los datos y se acabó. Eso no es física, eso es cocina. Nos llevamos a creer que las ecuaciones son lo único importante para resolver un problema y lo que resta por hacer es pura manipulación algebraica y no les ayudamos a interpretar la solución o resultado y a descubrir toda la información que está contenida ahí. Entonces, la ayuda y el énfasis correctos en la resolución de problemas dan como resultados herramientas intelectuales superiores para la resolución de problemas. Si nosotros tenemos una guía que esté medianamente bien estructurada, servirá a los estudiantes como manera de abordar las diferentes situaciones problemáticas que van a ver en su carrera y en su ejercicio profesional. En lo que sigue voy a dar unas pinceladas de los principales pasos que debemos llevar a cabo en la resolución de los problemas y los problemas en específico que vamos a abordar. Vamos a tratar de ceñirnos a estas directrices. La heurística en general, esto está muy basado en las ideas de Polya. En primer lugar es la lectura y la comprensión del enunciado. En segundo lugar, la selección de los conceptos teóricos aplicables al problema. En tercera parte, la descripción cualitativa del problema. Esto que estoy haciendo, fíjense, antes de agarrar el bolígrafo y poner una ecuación.
Primeramente, tendremos que hacer todo esto, para después meter las ecuaciones. En análisis matemático tenemos que hacer un planteamiento y análisis del desarrollo y finalmente comprobar, describir e interpretar físicamente la solución. Estos son los 5 grandes pasos o la filosofía con la que vamos a tratar de resolver la mayoría de los problemas que les mostré hace un momento. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. No, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos pues a platicar brevemente sobre la estrategia. ¿Cuál es esa y de qué se trata? Lectura y comprensión del enunciado del problema. El enunciado del problema debe ser leído cuidadosamente. Es recomendable atender a las siguientes cuestiones. Asegurarse de que se entiende el significado preciso de todas y cada una de las palabras del enunciado, ya sean técnicas o del lenguaje cotidiano. Y más aún, yo trataría de cerciorarme que los muchachos cuando leen saben lo que es un punto y seguido, un punto y aparte, 2 puntos y seguido, comas, etcétera. Muy importante, porque cuando está bien redactado un problema, pues cuando tengo punto y seguido, lo que estamos haciendo es que la segunda idea está conectada con la primera. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una sola idea, separada por ese punto, puesto que la segunda tiene que ver con la primera. En cambio, si es punto y aparte, estoy hablando de otra idea. Y tendré que tener en cuenta la información cualitativa y cuantitativa, tanto la explícita como la implícita. Por ejemplo, si estamos con el problema de los bloques y un hilo, pues estaremos hablando, como primera parte de los modelos, de un hilo ideal. Y lo ponemos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es un hilo ideal? ¿Qué características tiene? No tiene masa, no tiene inercia, no se rompe y solo transmite fuerza. Pues ese es un objeto altamente ideal. Tenemos que decirle a los muchachos que estamos con ese tipo de objetos. Representación esquemática. Esto es importante. Casi siempre es posible hacer un dibujo o trazar un croquis, lo cual me va a permitir tener anotaciones sobre lo que ando averiguando. Sobre la información. Se debe identificar en el enunciado la información que se conoce y la que se busca. Esto que parece una trivialidad, no lo es tanto, porque yo he hecho el experimento con estudiantes y no alcanzan algunas veces a entender la información implícita que está ahí. Algunas veces los datos del problema aparecen de manera numérica y sus unidades identifican qué cantidad sea. La primera recomendación que hacemos es que si aparecen datos numéricos, convertirlos en datos algebraicos. Por ejemplo, si me están dando la velocidad de un corredor 25 metros sobre segundo, pues yo le voy a llamar b en las unidades correspondientes. Si es metros sobre segundo, entonces estamos hablando del sistema internacional. Igual para la energía, igual para el momento angular y para todas las cantidades. ¿Por qué? Lo voy a ver a continuación. Es infinitamente más fácil tratar con cantidades algebraicas que con cantidades numéricas. Hay que tener en cuenta en mecánica el carácter escalar y vectorial de la cantidad que estoy analizando. Hay palabras en los enunciados que van a decirnos mucho. Tener cuidado con que encuentre cuánto o cuándo, los cuales nos van a indicar qué es lo que andamos buscando. Los símbolos que vamos a usar. Es conveniente representar mediante símbolos algebraicos no repetidos cada una de las cantidades que intervienen.
peso, momento, viscosidad, energía, temperatura, etc. Si hay símbolos o cantidades iguales como masas, bueno, pues es conveniente poner subíndices, ¿no? M1, M2, M3 para diferenciarlas. Estos pasos son importantes porque estamos ahora poniendo el problema en un lenguaje algebraico. Esto, señores y señoras, no es fácil. Los estudiantes que llegan a la universidad traen un pésimo entrenamiento en resolver problemas. Es más, no saben resolver problemas. Lo que les enseñaron en la secundaria y en el bachillerato son: la fuerza es igual a masa por aceleración. Les damos la masa y le damos la aceleración y ¡pum! Ya encontraron la fuerza. Aplaude el profesor y le pone un 10. Esto es incorrecto, totalmente incorrecto, porque lo único que estamos haciendo no es resolver problemas, ni siquiera es un ejercicio, es simplemente una sustitución algebraica. Resolver problemas es mucho más que eso. Hay que hacer un análisis conceptual. Claro, debemos identificar qué conceptos, variables o cantidades físicas intervienen en el enunciado, así como las relaciones entre ellos y las leyes físicas que lo conectan. No es lo mismo resolver un problema de estática que un problema de conservación de la energía, o de momento angular, o de torcas. Por lo tanto, el estudiante, cuando esté resolviendo un problema de una pasada, gracias a lo que le vamos a enseñar, sea capaz de identificar qué tipo de problema es el que está abordando. Desgraciadamente, cuando ponemos exámenes, típicamente, ¿no? Primer parcial, el capítulo 1, 2 y 3, cinemática tablacional, cinemática en el plano y rudimentos de dinámica. No, pues entonces, obviamente que los problemas van a estar ahí. A mí me gustan más los problemas de tipo misceláneo, donde tiene uno una situación por resolver y uno tiene que decir qué parte de la física es relevante para resolver el problema. Por eso es que algunos de los problemas que vamos a resolver, yo pretendo resolverlos con una mirada de 360 grados para que tengan ustedes diferentes opciones de poder resolver un problema. Además, esto me consta que cumple una función didáctica. Cuando yo un problema, una situación problemática, lo resuelvo desde el punto de vista de dinámica, desde el punto de vista de conservación de la energía, con y sin fricción, desde el punto de vista de cambios de coordenadas, no solamente cartesianas, sino sistemas más elaborados, por ejemplo, coordenadas intrínsecas. Si lo puedo hacer con dinámica rotacional, para el estudiante es muy ventajoso ver que se puede resolver una misma situación teniendo una mirada amplia, porque siempre que resolvemos problemas le queda al estudiante la sensación, sí, el problema tal es un problema tipo que se resuelve en dinámica. El problema fulano, sí, es típico de movimiento circular. Pues bueno, desde mi punto de vista creo que es mejor que los estudiantes tengan una visión amplia de la solución. Segundo tema con respecto a la heurística: selección de los conceptos teóricos aplicables al problema. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Lo que buscamos es que el estudiante identifique qué conceptos va a usar, los cuales va a aplicar para la correcta resolución del problema. Para ello, deberá seleccionar un sistema de referencia adecuado. Esto no es menor. No es menor porque las leyes de Newton que ustedes enseñan fueron creadas, diseñadas para un marco de referencias muy particular, el marco de referencias inercial. Si yo me salgo de ahí,
pues las leyes de Newton ya no funcionan, ¿no? Y si quiero que funcionen, tengo un precio que pagar. Ya lo discutiremos. Por lo tanto, con esto, el estudiante podrá ubicar si es un problema de cinemática o de dinámica traslacional, rotacional o combinados. Pero para eso tiene que tener el marco de referencias adecuado. Por otro lado, deberá conocer los teoremas de conservación, energía, momento lineal y angular, para su aplicación. Determinar, además, explícitamente cuáles son las fuerzas de corto alcance, como las que aparecen aquí. Esta es una colisión en el sentido newtoniano, o de largo alcance, como la gravitacional. Aquí tenemos el manzanazo que recibió Galileo y que con eso aparentemente se le ocurrió todo lo que tiene que ver con los principios. Esta es una leyenda. Por lo tanto, en mecánica, al menos en mecánica, tiene que saber identificar qué tipo de fuerza está estudiando. Y si son campos, saber de qué campo estamos hablando, gravitacional, eléctrico, magnético o de otra naturaleza. Importantísimo, la descripción cualitativa. Considerar la pregunta información buscando, tratando de hacer una estimación de la solución, es decir, adivinar el resultado usando argumentos físicos. Esta es una gran ventaja. A esto yo le llamo olfato físico. Lograr identificar por dónde van las cosas. Y me puede ayudar de ciertas preguntas. ¿Qué cantidad física se busca? ¿Qué unidades tiene? ¿Es un escalar o es un vector? ¿Qué orden de magnitud tiene? ¿Qué valores numéricos no pueden obtenerse? ¿De cuáles cantidades físicas depende? ¿Qué tipo de dependencia se espera? ¿Lineal, inversa, cuadrática o más complicada? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna consideración? ¿Qué opinan de lo que estamos diciendo? Que es pues una serie de pasos pues muy detallados, ¿no? O sea, sería estupendo poder analizar los problemas que desarrollamos con los chicos a este nivel de profundidad, aunque no fueran tantos, pero seleccionar algunos y enseñarlos a recorrer este camino. Creo que bueno, no solo a ellos, también a nosotros nos será muy útil. Sí, ¿su nombre quién es, perdón? Soy Liliana, a la orden. Liliana, perdón, es que apenas estoy identificando a la gente. Sí, claro, Sí, gracias. Liliana, mira, yo soy enemigo de esto que he oído con algunos compañeros. No, sí, de que aprendieron, les dejé 500 problemas para resolver. Y la pregunta que yo digo, ¿500 de qué tipo o cuáles, no? Yo más bien creo que es mejor escoger problemas que tengan mucha física, buena física, y discutirla a profundidad. Yo prefiero eso, porque a mí me ha dado buenos réditos poder hacerlo eso en el salón de clases. ¿Alguna otra intervención, algún otro comentario, compañeros? Buenas noches, profesor. Bueno, a mí me parece que esta parte de la descripción cualitativa es bastante relevante, en particular porque estamos buscando formar profesionistas. Por ejemplo, en Ajá, mi caso que doy clase de ingeniería, me parece importante que tengan coherencia el resultado que van a obtener. claro, Pongo, por ejemplo, la semana pasada apliqué un examen de matemáticas. En nuestra sí, materia llevamos una materia de matemáticas superiores, es un sistema de ecuaciones sencillo, ese típico de que la edad de una persona y la edad de su padre hay tanta diferencia, y la cantidad de la edad le salió 350 y algo. sí. Le dije, eso no tiene sentido, o sea, no puedes decirme que una persona tiene 350 y tantos años de edad. A O menos sea, que se claro que nos llame inventamos a veces, Matusalén. exacto, a veces nos inventamos problemas que no tienen valores realistas,
Pero en claro, general, no, en general vamos a encontrar valores que tengan coherencia y creo que como ingenieros y bueno, obviamente como físicos en general, tenemos que poder decir una cantidad coherente, coherente, sí, en un como lo rango dijimos coherente. hace rato, ¿no? Y eso ni Que siquiera va a los llegar al valores final. numéricos tengan sentido. Claro, pero eso ni siquiera tiene que llegar al final, ¿no? Desde el principio debemos de poder tener una idea de la magnitud que esperamos, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, Por eso es que la descripción cualitativa, gracias, supongo que eres Alejandra. sí, Ok, este, efectivamente, la descripción cualitativa es muy importante. Y esto que yo le llamo el olfato, cuando logramos que los muchachos aprendan a hacer esto, que aprendan a paladear los problemas y pueden incluso empezar a imaginar por dónde lo van a atacar, que resolver problemas es un arte y es algo que no les enseñamos. No les enseñamos estrategia de ataque. ¿Cómo vamos por dónde nos vamos a ir? ¿Qué cosa voy a preguntarme primero? ¿Qué me voy a preguntar después? Un análisis cualitativo es fundamental. Planteamiento, análisis y desarrollo matemático. Por supuesto que yo soy de los que piensa que si no tenemos la herramienta matemática aceitada, no vamos a ningún lado. Y esto ya lo he podido probar infinidad de veces. Y ese es un problema desde el punto de vista administrativo. El último curso de electricidad y magnetismo que me invitaron a dar en el tecnológico es una asignatura de cuarto semestre o quinto de la carrera en materiales. Y bueno, pues empecé a hacer primero un pequeño examen para saber pues, quiénes eran. Yo no los conocía de nada y más o menos darme una idea. Bueno, empezamos con los problemas de entrada. Nadie sabía sumar quebrados. Nadie. De los 12 que estaban, ninguno. Entonces sí me preocupé porque obviamente yo había puesto preguntas de álgebra, de aritmética, de trigonometría, de geometría, de cálculo diferencial integral. ¿Cómo no? Si vas a ver un curso de electromagnetismo, pues bueno, al menos cálculo multivariable, las cosas más elementales tienes que conocerla, ¿no? Porque cuando llegas a estudiar ¿cómo se llama? La ley de Gauss, pues había chicos que me decían, oiga, doctor, sí entendí lo que dijo, pero esa integral que tiene una bolita y que tiene una flechita y que luego pone una E y luego un punto, luego una DR con una flechita, eso no me queda muy claro. Pues claro, no les queda claro porque no han pasado el curso primero. Entonces, yo ya he tenido que lidiar con ese problema de tipo administrativo. Yo como era invitado, me puedo dar muchos lujos. Yo les dije, gracias por invitarme, pero no doy el curso. No puedo dar el curso. Si es un curso de electromagnetismo en ingeniería, en cuarto o quinto semestre de ingeniería, y ustedes me están mandando muchachos que no han pasado cálculo diferencial, pues no podemos hacer nada, no podemos meternos con el curso. Es un problema. Y claro, o sea, nadie entendía absolutamente nada. Entonces, sin ellas, sin las matemáticas, es imposible resolver los problemas. Por lo tanto, si queremos hablar de física a un nivel razonablemente bueno, necesitamos manejar bien nuestro instrumental matemático. Con respecto a las unidades, es importante que podamos homogeneizar el tipo de unidades que estamos trabajando. Nos pueden dar el sistema numérico, en el sistema inglés, perdón, o en el CGS o en el MKSA. Bueno, eh, aquí en este curso vamos a usar el sistema internacional, que es el más socorrido en ingeniería y ciencias, pero si aparecen cantidades en otros sistemas, deberemos hacer el cambio correspondiente. Disculpa, Otra Luis. vez perdón, sí, lo escucho.
Sí, me parece que el compañero Vladimir quiere comentar algo porque tiene la mano levantada hace un rato. Ah, es que yo no veo aquí nada, ¿eh? No, como tengo eh, la pantalla completa, yo no veo la. Pero adelante, Vladimir. Cuando Sí, bien, no tengo manera de ver si alguien levanta la mano o no. Yo no sé si tenga que ver con el sistema operativo, no, no lo sé. Pero yo lo único que estoy viendo son mis presentaciones. Yo a ustedes no los veo, porque ok, si yo hago esto, no ven la pantalla completa, ¿o sí? Cierto. Y Ese yo es el también problema. te puedo ir avisando, perdón, se me pasó, pero te voy avisando también, Luis, cuando haya Sí. participaciones. Ok. Bueno, Vladimir, lo escucho. sí, bueno, tengo la mano levantada desde hace rato, nada más que no había comentado porque esperaba que avanzara un poquito más, pero sí Sí, era con respecto a la serie de pasos para resolver los problemas. sí, Que bueno, en mi experiencia he tenido, digo, sería genial poder desarrollar esa serie de pasos con los chavos sí, para poder avanzar de manera, vamos, efectiva sí, los desarrollos del curso. Pero tenemos un problema, en mi caso, que tú mencionaste ahorita, doctor, el tiempo. Es lo que yo sí. me quedaba pensando, vi los series de pasos que mencionabas, creo que las primeras tres relacionaste con Polya, eh, pero sí, desafortunadamente, cuando impartimos cursos vamos contra reloj Sí, y me parece eh, que poder desarrollar la serie de pasos o explicarlo e implementarlo ajá, en un curso de mecánica o de electromagnetismo, que bueno, son las ujú, materias que imparto, sí, me podría retrasar un poquito en poder resolver problemas de otros temas. Aunque aquí sí, fíjate que ya me entró un poquito la inquietud en base al comentario que hiciste, sí, que es preferible resolver pocos problemas, pero bien, que hacer claro. una gran cantidad de problemas. Entonces ese era lo que quería comentar nada más. Gracias. Sí, Vladimir. Sí, gracias por tu participación. Mira, ese es el problema típico, porque además, a ver, te pregunto ahora, Vladimir, tú vas tendido como bandido a cumplir con el programa de estudios. ¿Eso te garantiza que todos los estudiantes van a aprobar el curso con una nota excelente? No, no Por supuesto garantiza. que no. Eh, No, de, por de supuesto que no. hecho, en mi caso, yo en la Universidad de Guadalajara, que es donde yo imparto clases, al Sí, final del curso, bueno, hay dos exámenes departamentales que eso sí. asegura que se cubrieron cierta cantidad de programas, de temas. Ujú, Desafortunadamente, pues el tiempo a veces no permite profundizar, pero sí sí, me parece, coincido contigo que lo ideal sería resolver los problemas bien hechos, con la serie de pasos adecuados y que el alumno lo entienda bien. Eh, sí, pero sí, me parece que detenerme en explicar paso a paso, digo, yo en mi caso, cuando resuelvo problemas con los chavos, yo identifico deficiencias para poder identificar variables o deficiencias para el despeje, despejes en las ecuaciones. sí, Y en ese caso tengo que abordar los temas, explicarles y seguir avanzando. sí, Pero, claro. pero sí, desafortunadamente el tiempo no permite. Hay un programa, hay Sí, un examen final y hay que cubrirlo. sí, sí, esta ha sido la discusión eterna que tenemos con la gente, ¿no? Que el plan de estudios es muy abultado y que tenemos que cubrirlo. Por ejemplo, en mecánica, yo creo que, ¿qué libro es el que sugieren llevar en tu universidad? El que usamos, la mayoría es el Semansky, El Sear el Semansky. volumen Muy uno, bien, así es. el volumen uno. Y es mecánica traslacional nada más. Pues ¿Verdad? es física universitaria en general. No por eso, pero vas a ver dinámica traslacional o ves dinámica rotacional también. No, no Entonces, alcanzamos. claro,
Entonces, ¿qué vas a ver? Vas a ver cinemática unidimensional, cinemática bidimensional, la construcción de las leyes de Newton, aplicaciones y teoremas de conservación. Si tienes mucha suerte, momento lineal y energía. Y tan tan. Eso es todo. Sí, normalmente tratamos de cubrir hasta Torca, pero hay temas que se dejaron de cubrir pues precisamente pues, por el tiempo. Ya, por eso, pero si es torque, entonces es dinámica rotacional. Sí, Entonces sí, digamos, como que quieren ir un poco por ahí. Por eso, entonces, mi consejo es, mi experiencia me dice, si yo los voy hecho la raya, no, lo que garantizo es que nadie va a entender nada y voy a tener una cantidad de reprobados inmenso. Y entonces administrativamente vas a tener problemas, seguro, porque sea universidad pública o privada, todos los directivos nos llaman la atención a la hora que la gente reprueba mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Yo en lo que creo es en la enseñanza profunda, porque no hay de otra manera, y poder aplicar tal vez esta heurística en un momento dado. Por lo tanto, entonces te invito a que seamos creativos y que con 5 problemas, no más de 5, son los que veas en el curso. Pero ese problema incluye cinemática, lineal y en el plano. Incluye dinámica, unidimensional, bidimensional y tridimensional. Incluye conservación del momento lineal en 3 dimensiones y de la energía. ¿Tú crees que existan esos problemas para hacer con esa amplitud? no, Yo digo que sí, son los que vas a ver en este curso. ok. ¿Ok? Entonces, observa qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde nos vamos a ir. Porque más vale poco, pero sustancioso. Y bien, bien, bien discutido. Muy bien, más cosas. Eh, las ecuaciones, que son relaciones que representan magnitudes físicas y que las expresamos obviamente mediante ecuaciones. Eh, hay que comprobar que las cantidades conocidas que se buscan escribirlas de esta manera. ¿Cómo escribir lo que no se conoce en términos de lo que sí se conoce? Esta pregunta es típica. Todos los estudiantes la hacen. Esto cuando están en la universidad e incluso cuando están en el posgrado. Esto lo que a mí me dice es que no tuvo una madurez cognitiva de atrás. Lo que le enseñaron en la secundaria se tradujo exactamente igual en la prepa y en la licenciatura hicieron exactamente lo mismo. En el sistema donde estoy, yo critico abiertamente a los compañeros que recuerdo una compañera que decía, no, es que nosotros que vemos el RESNIC, muy bien, ¿qué problemas estás viendo en el RESNIC? Creo que conocemos el libro. Pues veía las 3 primeras preguntas, que son de sustituir. Eso no es llevar el RESNIC. Si me dices que estás viendo el 40, el 48, que son problemas de reto, entonces sí entendería que estás llevando el RESNIC. De otra manera, no estás llevando el RESNIC. El RESNIC es un libro que tiene problemas complicados como los que vamos a ver. Las otras son preguntas. Esto me habla también que un muchacho no tiene entrenamiento. Los maestros que pasaron por ahí no les enseñaron. Es típico que uno se haga esa pregunta. Yo voy a resolver un problema con las herramientas matemáticas, con las leyes físicas, tanto los 3 principios fundamentales como las leyes de conservación, pero voy a usar lo que conozco para construir lo que desconozco. Este tránsito les cuesta mucho trabajo. Es más, los muchachos, si no saben tener un análisis dimensional adecuado, se pierden. Se pierden. Hace rato
eh, Alejandra, creo, decía que había problemas con sus estudiantes a la hora de la descripción, con las cantidades, ¿no? Que si son muy grandes y son físicamente inadecuadas. Bueno, con las dimensiones también. Si el problema es de velocidad, pues van a tener que ser dimensiones de longitud por tiempo a la -1. Lo escriba como yo lo escriba, metro sobre segundo, kilómetro por hora, año luz por década, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Un buen análisis dimensional que me dé congruencia dimensional me dice desde el principio si lo que estoy haciendo es correcto o no. Estas pequeñas pistas a veces no se las decimos a los muchachos y los muchachos necesitan tener confianza, sobre todo a la hora de estar resolviendo problemas. Analizar el problema desde el punto de vista matemático implica identificar qué variables son las que están involucradas, saber qué tipo de operaciones estamos haciendo, ¿sí? Por lo tanto, si estamos en mecánica, por decir algo, bueno, pues las cantidades que vamos a tener básicamente son de dos tipos, ¿no? Vectores y escalares. Pero los vectores no se pueden multiplicar como sea, tienen reglas, ¿cierto? Sí, ¿verdad, Sí, compañeros? sí, 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 sí. Ustedes, cuando dan pues, los cursos, les enseñan el álgebra vectorial, ¿no? El rudimento, ¿no? Multiplicar por un escalar, el producto punto, el producto cruz, etcétera, ¿no? Eh, y me surge una duda, y esta es pregunta para todos. A ver, les enseñamos producto de un escalar por un vector, ¿no? Les enseñamos el producto punto, que ya saben ustedes qué da. Les dan el producto cruz, le dan el triple producto escalar y el triple producto vectorial, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Sí, muy bien. sí. Les enseñan a dividir vectores. No, ¿Por qué? porque no está definida la operación. ¿Y por qué no está definida la operación? Es buena pregunta. No, sí, pero quiero su respuesta. Ah, ¿Por qué no está definida la operación? Edgar, ¿cuál es tu respuesta? Edgar. Sí, aquí estoy. Igual no sabría contestar, no lo había pensado de esa Muy manera. bien. Igual yo, con mis estudiantes, pues no. Vemos el doble producto nada más cruz. Me Sí, causé pero yo pensando, pregunto ahorita, así a bote pronto, ¿por qué no se pueden dividir vectores? Felipe David, ¿por qué no enseña usted dividir vectores? Nunca lo había pensado. O sea, claro, a primera es porque la operación no está definida. Ya, ahora, para entender el por Pero ¿por qué qué, no está quizás, definida? Esa es mi pregunta. claro, quizás habría que ir a lo que son los espacios vectoriales y ahí, No, claro, no, 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 pero no, no, no. no, Aquí estamos en física sí. elemental, física de párvulos, el ABC de la física. No necesito tensores, no necesito relatividad. No, no, esto es muy tranquilo. ¿Por qué no se puede? ¿Y quién Mm, dice que no se puede? es claro, que, ¿cómo operas los vectores unitarios en el cociente, ¿no? O sea, ¿cómo divides un vector unitario entre otro? Nos enseñan que los vectores unitarios son ortogonales, que si No, los pero opera... es más fácil que eso, es mucho más Mm, fácil que eso. ok. A ver, en los números reales, cuando vimos los números reales en primero de facultad, ¿no? ¿Cómo inventan la división? como la operación inversa a la multiplicación. Es correcto. ¿Sí? Entonces, tiene usted
A por B, no sé, A por X igual a B, ¿no? Ajá. Despeje X. Entonces inventa usted el inverso multiplicativo de A, ¿vale? Y entonces dice que X es igual a B por A a la menos 1. Es decir, A entre B. Entonces, pues ya acabé. Sí. O no acabé. Felipe López Garduza, ¿tú qué opinas? No, no te Perdón, oigo. Ajá, si lo sí, vemos desde un punto así de vista directo, como lo estás planteando, Luis, la cuestión sí. sería, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta? Porque tenemos dos tipos de producto. Ah, es correcto. Muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Por supuesto. Entonces, Es decir, uno de ellos operamos vector con vector y en otro, y el resultado es un vector de claro, productos. Y en otro operamos vector con vector y el resultado es un escalar. por lo tanto, entonces lo que dije al principio es una trampa. Y obviamente lo planteé así para ver si caían en la trampa y cayeron en la trampa. Muy bien, Felipe. ¿Dónde estás? Aquí. Okay. ¿Sí lo vio todo el mundo? Sí. No está definido porque en lo anterior con los números reales, lo que está definido de manera única es el producto A por X y es único. Pero aquí tienen dos. Hay A.X y hay A cruz X. El primero les da un vector, perdón, un escalar, y el segundo un vector. Por lo tanto, digo, y esto es, no necesito meterme a teorías matemáticas sofisticadas. No lo puedo hacer porque no hay un solo producto, hay dos. Bueno, y hablando sobre vectores, ¿cuántos vectores conocen en física? Aparte de que suman y todo ese rollo, ¿cuántos vectores conocen y representan objetos físicos? Pues un montón, fuerza, velocidad, Sí, claro, claro, aceleración. pero ¿cómo los clasificas? Hace rato Vladimir, sí, creo que Vladimir, o fue Edgar, el que trabaja en Guadalajara, hablaba de torca. Vladimir, Vladimir. Sí, soy yo. Vladimir, hablaba de torca. Muy bien, la torca es un vector, ¿no? Claro. ¿Y es un vector igual que la fuerza? No, ¿Por qué no? porque la torca viene de un producto cruz. ¿Y eso qué implica? Eh, que tiene, o sea, que ese vector tiene que ser perpendicular a los dos vectores que se involucran bajo el producto cruz. Muy bien, ¿y en cristiano? Es que para empezar estás denotando magnitudes físicas distintas. No, pero, Ajá. ponte tú que te digo A y B, ¿no? Ujú. Una tiene un producto cruz por ahí y el otro, por ejemplo, el momento lineal. El momento Ajá. lineal es masa por velocidad. Es un Es el escalamiento. producto, ok, vale. Esos dos vectores, ¿tú los podrías sumar vectorialmente? No porque tienen diferentes unidades de medida. O sea, estás representando cantidades diferentes. Pero, bueno, pero más bien yo lo que estoy preguntando es qué tipo de vector es. Edgar, ¿tú qué opinas? La pregunta, bueno, regresando un poco, ¿no? ¿Qué tipo de vectores? Pero la pregunta si se podían sumar. ¿Sumar? Comentó, Ajá, sí, sí, bueno, pues igual esas cantidades sean vectores o no, pues no las podíamos sumar por las dimensiones, ¿no? Porque son distintas dimensiones. ok, Unidades vale, distintas porque representa una magnitud física distinta, ¿no? pero imagínate que yo te doy dos cantidades. Digamos, A es un vector que emana de un producto cruz Ujú. y B es otro vector que emana de un producto por un escalar. Los dos son vectores. ¿Así clasifican ustedes a los vectores o hay algo más de la clasificación de vectores que tiene física? Pues yo la clasificación que recuerdo es cuando dos vectores, por ejemplo, se llevan, pues cuando se les llama colineales, cuando llevan su misma dirección.
Sí, pero no. Características de ese vector. Por cierto, hablando sobre vectores, ¿quién me falta? Felipe, David. ¿Cuál es la característica más importante en física de usar vectores? La dirección. La dirección. O sea, Nada más. es que son tres, por el módulo, la dirección y el sentido. Ok. Y entonces, en física, ¿por qué son importantes los vectores? Porque permiten caracterizar magnitudes vectoriales, que son magnitudes que no solo se caracterizan a través de su magnitud, sino que son orientadas, tienen dirección y sentido. Por lo tanto, entonces, las cantidades vectoriales en física son importantes Porque me permiten orientar en la magnitud física. si tú tienes un vector, el que éste sea, y lo rotas, ¿qué pasa con la magnitud cuando lo rotas? Se mantiene igual, Ah, esa es la parte importante en física. cambia la dirección, el Sí, pero sentido. la magnitud, La ¿cómo magnitud no permanece? cambia. Por Claro. lo tanto, la parte importante de vectores en física es que son invariantes bajo rotaciones. Esa es la parte importante, que yo tenga invariancia bajo rotación. Bueno, pero volviendo con lo otro, si yo tengo un vector que emana de un producto cruz y otro vector que emana de un producto por un escalar, Ujú. ¿son iguales o no son iguales? Son vectores. ¿Cómo se comportan, cómo se comportan estos objetos si yo los miro en un espejo? Imagínense que hay este vector, ¿no? Tiene una Sí. flechita, ¿no? Y lo miro en un espejo. Es vector fuerza, ¿ok? ¿Qué es Ujú. lo que miro en el espejo? ¿El mismo vector o lo miro al revés? Al Y la revés. pregunta no es ociosa. Todas las mañanas que nos levantamos y nos vamos a lavar los dientes, me paro ante el espejo y levanto la mano derecha. ¿Qué es lo que veo en el espejo? ¿La mano derecha? Sí. No, ¿qué pasó? Usted no ve la mano derecha, ve la mano izquierda, Bueno, sí, ¿no es cierto? opuesto. Del otro lado Claro, sí sería la otra mano. hay una ¿Y por reflexión qué ve lateral. eso? ¿Y por qué ven eso? Por el fenómeno de ¿Eso qué reflexión. tiene que...? Ah, la reflexión. Muy bien. Ujú. Entonces el vector fuerza está aquí. Es una flecha, ¿vale? Déjenme hablar muy trivialmente. Una flecha. Y la miro en el espejo. ¿Qué miro en el espejo? ¿Una flecha que entra al espejo o una flecha que sale del espejo? La flecha que sale del espejo, Dale. ¿Por qué? porque se está reflejando. Sí, pero no se refleja así, dependiendo de qué vector sea. ¿Han oído ustedes hablar de vectores axiales y polares? Importantísimos en mecánica, importantísimos. Los vectores polares son todos los vectores que tienen que ver con las cantidades que manejan, momento lineal, fuerza, etcétera, etcétera. Y los vectores axiales son aquellos que dependen de un producto cruz y por lo tanto de una definición. ¿Cuáles? Torca, Torque. momento angular, etcétera. Y esos señores se transforman de diferente manera en la reflexión especular. Y esto ustedes dirán, bueno, pero ok, es una clasificación matemática. No, tiene consecuencias físicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la velocidad angular se va a definir dependiendo de cómo oriente las cosas, que no va a ser igual que la velocidad lineal. Y de ahí aparecen una serie de propiedades. Entonces, todas las cantidades físicas que vamos a tocar aquí cuando veamos problemas, si son derivadas de un producto cruz, es que hay vectores axiales. Es más, si nos vamos, como decía el compañero chileno,
a espacios vectoriales y demás y le escarban tantito, resulta ser que esos no son vectores reales, son pseudovectores. Y está peor todavía, porque se transforman de una manera fea. Fea en el sentido de no hacer las cosas tan fáciles como fuerza, velocidad, aceleración, sino que tiene que ver con un convenio. Hace rato alguien dijo, ¿no? Si es A cruz B, pues aplico la regla de la mano derecha. Cuando A va a B, pero y si B va a A, voy en sentido diferente, ¿no? Por lo tanto, hay un convenio. Y eso me va a dar física, dependiendo de qué objeto defina yo, sino como un vector polar o como un vector axial. Bueno, esto simplemente era un comercial eh, algebraico. Continuemos con esto para que nos podamos continuar con este asunto. Digo, si no hay preguntas. No, ¿Vamos bien? Vale. Ok. Esto es para calentar motores. Así va a ser todo el curso, ¿eh? Pregunta tras pregunta tras pregunta. De tal manera que yo ya tengo aquí puntitos y cruces, ¿eh? Yo ya tengo evaluación de esta primera sesión. Muy bien, entonces, representaciones gráficas. Es muy importante hacer gráficas. Uno de los problemas que hemos detectado es que no les enseñamos a nuestros alumnos a representar geométricamente lo que hacemos. Por ejemplo, la niña que tiene ahí una pelota y que la está soltando, ¿sí? Es una caída libre. ¿Cómo se representa posición-tiempo? ¿Cómo se representa velocidad-tiempo? ¿Cómo se representa aceleración-tiempo? Esto es bien importante, compañeros, muy importante. Comprobación y descripción e interpretación. Es importante para culminar el proceso y será poco provechosa si no analizamos e interpretamos la solución. La solución algebraica va a ser muy conveniente tenerla porque con ella voy a poder hacer toda una serie de operaciones. Si yo manejo cantidades muy chicas o muy grandes, va a ser un engorro tremendo. Además, es más factible que yo cometa errores. Por eso es muy importante que ustedes a sus alumnos les aconsejen utilizar el lenguaje algebraico. Yo he tenido alumnos en la maestría que se rehúsan y se rehúsan porque no los enseñaron a su debido tiempo. Claramente a la hora de poner una situación problemática, pues aquello se vuelve insufrible. Por otro lado, si nosotros escribimos todo de manera algebraica y procedemos, es más fácil identificar dónde cometimos los errores y poderlos resolver. Obviamente, si esto es numérico, aquello se hace imposible. Con la solución en forma algebraica, ¿qué podemos hacer? Verificar la congruencia dimensional, tanto en los resultados como en la parte intermedia. Cuando ustedes les enseñan análisis dimensional a sus alumnos, ellos saben, antes de entregar el examen, si lo que están haciendo está bien o mal, al menos dimensionalmente. ¿No es cierto? Si andaban buscando una fuerza y resulta ser que no les dan newtons, preocúpate, manito, porque lo que estás haciendo está equivocado. La representación de la solución gráfica, importante para saber hacia dónde vamos. Comparar la solución con la estimación cualitativa hecha. Ya lo había dicho Alejandra. Importante que a la hora que yo calculo y resuelvo y estoy calculando la velocidad de la corredora Ana Gabriela Guevara, por ejemplo, ¿no? Una deportista famosa en este país. Y resulta que yo hago mis cuentas y resultó que la velocidad me dio 3 millones de kilómetros por segundo. ¿Ustedes creen que el resultado esté bien? No. Obviamente no. Digo, es buena, pero no es Superman ni Supergirl. Entonces, esto también es importante. Hay que enseñarle a los muchachos
a que tengan esa malicia, que ellos mismos sean autocríticos con lo que están haciendo. Porque acuérdense que en nuestras manos son plastilina. Lo que nosotros hagamos, ellos lo van a imitar. En todo proceso de solución hay que tomar en cuenta qué efectos son los más importantes, qué datos podrían variar sin afectar radicalmente el resultado. ¿Hay alguna otra solución al problema? ¿Hay alguna otra manera alternativa de resolver el problema? Identificar en qué parte del proceso utilizamos aproximaciones o idealizaciones. Por ejemplo, vamos a ver aquí caídas libres sin fricción y con fricción. Obviamente que todo lo que hagamos con fricción, al final del día, la expresión que yo obtenga, cuando tome los límites adecuados, tendré que recuperar las cosas que conozco. Hay que analizar casos particulares y casos límite, ¿no? Si yo estoy calculando el problema de dos bloques unidos por una cuerda, utilizando el hecho de que estoy tomando en cuenta la polea, es decir, un problema con polea masiva, al final, a la hora de resolver el problema, tendré que ver el caso límite cuando la masa de la polea va a cero y recuperar los casos elementales. Entonces, si no logramos lo anterior, significa que el problema no está bien resuelto o bien planteado, en cuyo caso será necesario revisar el proceso de solución. Extensiones del problema, y esta es la parte más bonita de la hora de resolver problemas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? No concretarnos únicamente a la parte que nos dieron. ¿Podemos modificarlo? Esto es importante porque es la simiente de poder construir modelos mejores. Aplicaciones. ¿Dónde se puede aplicar el modelo y dónde no? ¿De acuerdo? En lo que vamos a ver en este curso, voy a utilizar de manera explícita la técnica que se llama modelación progresiva. Y vamos a demostrar que, claro, hay problemas en que cuando yo voy sumando la complejidad, pues el modelo se hace más robusto y en principio más realista. Pero esto no siempre es cierto. Voy a ver la posibilidad de que veamos un problema donde integro el problema de manera pormenorizada y voy a demostrar que las soluciones obtenidas son tan buenas como un modelo sencillito, sin meterme en grandes problemas. Esto también es enseñanza. Enseñarle a los muchachos qué modelos son los adecuados. Por ejemplo, ¿por qué pongo el puente de Tacoma en plena vibración? Bueno, porque los ingenieros que hicieron esto hicieron un cálculo excelente, estupendo, y sin embargo se cayó. ¿Por qué se cayó? Pues porque no tomaron en consideración un fenómeno muy raro, el fenómeno de resonancia con el viento. ¿Qué es lo que están observando? Lo que están observando es que la frecuencia del viento entró en resonancia con el puente. Eso no lo esperaban ni ellos ni nadie. Hoy día ya se toman en consideración esas cosas, pero vean cómo se hace. Lo que está aquí a la derecha, este es un auto. Entonces prácticamente esto está ondulando y obviamente se rompió. Moraleja, hay que saber construir modelos. Anotaciones finales antes de comenzar con el curso. Lo que pretendemos es resolver problemas interesantes, retadores, interesantes de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver este caso, ¿no? El de la peonza. Bueno, el de la peonza no creo, porque implicaría dinámica del cuerpo rígido. Yo me voy a quedar un poquito más atrás, pero sí el de una mano con un hilo y una pelota que está dando vueltas.
Supongo que este problema lo ha resuelto todo mundo, ¿no? ¿Sí, compañeros? Sí. Sí. Sí, muy bien. ¿Cuántas fuerzas están ahí actuando sobre la pelota? Tienes la centrípeta, Ajá, eh, El peso. La el gravedad del peso. peso. Ujú. Muy bien. ¿Y listo? ¿No hay Sí. más? No hay más. Sí. Eh, y, y si me paro yo en la pelota, pues no aparecería una fuerza centrífuga. sí, que es Claro. ficticia, ¿no? ¿Perdón? Esa famosa, no, perdón, la centrípeta, La La centrífuga es centrífuga Ajá. es ficticia. ficticia. Sí. ajá. La centrífuga es ficticia. ¿Y por qué es ficticia? ¿Centrípeta o la centrífuga? Es que estoy confundida con eso. O sea, Ajá. lo que pasa es que la tensión de la cuerda es la responsable de generar la fuerza centrípeta. Ajá, En esa es ese, la Ajá. centrípeta. en ese sentido es Sí. una fuerza ficticia, o sea, no es una fuerza gravitatoria, no es una fuerza eléctrica, no es una fuerza O sea que la magnética. fuerza centrípeta es ficticia. Sí, porque depende de la tensión de la cuerda. En el momento que se rompa esa cuerda, la pelotita sale por la tangente Ajá. y se acaba ese movimiento circular. Pero entonces, a ver, hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que entiende usted por fuerza? Porque dice cuando se acaba, como que parecería que hay una fuerza que depende, que está pegada a la pelota y esta como que se agota. No, o sea que el movimiento está generado por la tensión de la cuerda Ajá. y es la que hace girar la pelotita. Si esa Pero cuerda se... entonces, Ajá. pero entonces, ¿esa es una fuerza, o no? ¿O dice Sí, esa usted es que es una ficticia? fuerza. La pelotita, vamos, para que no exista esa fuerza debe de moverse en línea recta. La tensión de la cuerda es la que hace que cambie su dirección constantemente y esa es Ajá. la que entenderíamos como centrípeta. La Eh, centrífuga es la que es ficticia. es la que es ficticia. ¿Y por qué es ficticia? De Porque hecho, la centrífuga se podría entender como una... ¿De silencio parece? eh, ¿Perdón? Eh, o sea, por lo que yo entiendo, claro, Sí, está la fuerza centrípeta, que es la que justamente, como bien dijo Vladimir, es la que provoca el cambio de dirección y bien, muy hace que bien. se cree el movimiento circunferencial. Y la fuerza centrífuga, que claro, se entiende como fuerza ficticia, que es un poco, es la fuerza que estando una persona parada arriba de la bolita, la Ajá, haría como escapar, un poco lo que pasa con las gotas de agua en la lavadora, como que se escapan. ajá. Y por lo que yo recuerdo, se entiende que es ficticia porque es una fuerza que está como medida en un sistema que no es inercial porque es rotatorio. Oh, muy bien. Entonces ya nos Eh, estamos empezando a entender. Los demás, ¿les queda claro lo que dijo Felipe, verdad? Felipe, sí, Sí les quedó claro. Entonces, Liliana, lo que sí, decías no es correcto, ¿no? sí, no es correcto. Ok. Este va a ser un tema que voy a tratar, porque no está tratado, según yo, lo suficientemente bien en los textos. Y vamos a ver montones de ejemplos, pero para eso lo primero que voy a recordar son las leyes de Newton. Sí, sí se acuerdan, ¿no? De las leyes de Newton. Sí. sí. ¿Qué es la primera ley de Newton, Liliana? La ley de la inercia, todo objeto Eso qué Ah, significa? que los objetos estarán en este estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos de Ajá, que una fuerza distinta de cero los obligue a abandonar ese estado o acelerarse. ok. Y no tiene nada que definir marcos de referencia. Ah, sí, claro, en el marco de referencia inercial, o sea, sistemas que estén o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Ok, muy bien.
Alejandra, ¿qué entiendes por fuerza? Bueno, yo recuerdo que las fuerzas están definidas como interacciones, Muy bien, ya muy sean bien. una interacción entre dos objetos o una interacción entre un objeto y un campo. Ok, muy bien. Y tendríamos que ver qué significa eso de interacción, Sí, ¿no? ¿Sí, Alejandra? sí, tendremos que entender qué significa eso de interacción. Entender qué es eso. Muy bien. David, Felipe David, ¿qué es la tercera ley de Newton? La ley de acción y reacción. ¿Y qué más? Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, Ajá, con cierta magnitud, dirección y sentido, un ajá, cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B, el cuerpo B a su vez ejerce sobre el cuerpo A una fuerza con la misma magnitud y ajá. dirección, pero en sentido contrario. ¿Y esa fuerza está actuando en el mismo cuerpo o en No, cuerpos en el diferentes? otro. Por eso no se anulan. Ah, es que Son, eso es son cuerpos importantísimo. distintos. Sí. Eso es importantísimo. Muy bien, porque a la gente se le olvida esa letra chiquita, ¿no? A interactúa con B, pero B interactúa con A. Porque si esto no ocurre, los aviones no vuelan, no podemos caminar por la calle. Bueno, estas cosas las vamos a tener que aclarar porque después las vamos a tener que generalizar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el propósito que tenemos es, como ustedes podrán ver, recordar todos estos tipos de problemas, de conceptos, discutir, etcétera, ¿no? Esta es más o menos la idea. Ustedes podrán leer todo lo que dice aquí de habilidades y bla, 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 bla. Bueno, entonces, ok, ya no tenemos mucho tiempo para discutir más cosas. Quiero dejarlo hasta aquí, ¿sí? Hasta el día de hoy. Esta es a manera de presentación. Para la próxima semana, me voy a dedicar a hacer una discusión. La primera es deducir las leyes de Newton de una manera no estándar, eh, con interacciones, que es lo que decía alguien por ahí. Pero ¿qué significa interacción? Es decir, vamos a deducir las leyes de Newton independientemente de la mecánica. Que la interacción sirva para la parte eléctrica, magnética, térmica, nuclear, débil o la que ustedes quieran. La segunda va a ser los problemas que tienen los alumnos con las leyes de Newton. Y de ahí generalizar hacia el problema con, bueno, obviamente habrá que ver qué es un marco de referencia inercial, con qué se come, bla, bla, las transformaciones de Galileo, la relatividad de Galileo, etcétera, ¿no? Para caer en las situaciones de las fuerzas que no son fuerzas. Uno de los problemas que vamos a analizar es el de la pelotita dando vueltas. Pero ¿por qué estoy interesado en hacer esto? Porque resulta ser que en las aplicaciones de verdad industriales, los marcos de referencia no inerciales aparecen más frecuentemente que los inerciales. Por ejemplo, los brazos robots, los aviones, los helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a haber mucha física interesante y una vez que veamos todo esto, entonces sí empezaremos a resolver algunos problemas con esta filosofía que más o menos les platiqué. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? ¿Les parece bien? El interrogatorio es en buen plan, es para que todos aprendamos, no se sientan mal, es porque somos profesores y tenemos que estar vivos, listos, esperando cualquier pregunta, ¿no? Y todo es con la intención de que todos podamos crecer igual, o sea, yo no voy a tener todas las respuestas, ¿no? Faltaría más, pero la idea es que discutamos, planteemos y al final del día que nos divertamos. ¿De acuerdo? De Sí. acuerdo, Pues profesor. muchas gracias. Muy bien. Les veo la próxima semana. Mario, muchas Antes, gracias. Sí, antes, sí, Liliana. una pregunta.
Sí. O sea, ¿sería deseable que leyéramos algo de material para la discusión de la próxima semana? Lo que voy a hacer es que yo les voy a ir mandando los materiales. Mire, ya les mandé algunas cosas. Hay dos cosas que quedaron en el tintero. No necesariamente las vamos a ver, pero si quieren las vemos. Es sobre la heurística. Ahí está el artículo, ahí está pues la presentación. Pero lo que yo voy a hacer es que les voy a empezar a mandar las presentaciones completas, eh, con alguna solución o con parte de ella o con el enunciado para que lo vayan pensando, intentando, ¿de acuerdo? Yo se los haré llegar pronto. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, yo tenía una pregunta Sí, respecto de la evaluación del curso, ¿en qué va a consistir? ya, usted es Felipe David Sí, Márquez sí, Salinas, sí. ¿no? Según yo, ya tiene 2 puntitos a favor. ¿Pero eso va a ser solo ese tipo como de apreciación o algún De que otra, usted van a haber conteste trabajos adecuadamente. semanales o cosas así? Bueno, ahora sí que va a depender pues del sapo la pedrada. Va a haber preguntas, o sea, metidas, voy a sacar preguntas cualitativas, preguntas de este estilo, etcétera. Y no se preocupe, uno se da cuenta inmediatamente. Además, Ok. el propio doctor Mario puso una cota muy alta, dijo claramente, ustedes tienen 10 a menos que me demuestren lo contrario. Y hasta ahorita usted va demostrando que va bien. O sea, O sea solo que yo podemos no me bajar. preocuparía. ¿Eh? O sea, solo podemos bajar a los semestres. Sí, pero yo voy a intentar de que suba otra vez de nuevo. No se Perfecto. preocupe. Súper, Ok, muchas gracias. chicos, recuerden, aquí lo importante, no piensen en si van a reprobar o van a aprobar. Entiendo que es importante tener una calificación porque es lo que al final tenemos que reportar. Pero como dice Luis, diviértanse con el curso, traten de aprender, vean qué es lo que les va a servir, que, vamos, yo tengo intervención en todas sus tesis, sé que a todos les va a servir lo que estamos viendo ahora con Luis, a mí mismo, y yo también espero que no baje yo también del 10. Nuevos preguntas y me voy a meter para no bajar del 10, Te pero estamos observando, Mario, te estamos observando. sí, yo aquí estoy presente, no prendo la cámara para no, dicen que hay un dicho muy mexicano que 2 cocineras pueden echar a perder el guiso, Así es, entonces así es. no intervengo, pero créanme que estoy aprendiendo. Ustedes preocúpense de participar, ese es el foco, participen, si tienen dudas, Pregunten, háganlas, eso también es importante, creo pregunten. yo. Si tienen dudas, háganlas. Es ¿Sí? lo que siempre criticamos de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la primera mentira que nos dice un estudiante? Sí entendí. No. Si tenemos una duda, como dijo Luis desde el prólogo del curso, hagan en ese momento, porque si no, Luis es un experto y se puede seguir con esto de aquí al año entrante. Ustedes hagan preguntas y aquí lo importante es la discusión, ¿vale? Y Exacto. olvídense de la evaluación. Aquí yo mismo también voy viendo y la platicaré con Luis. Y nada más una observación. Ahorita ya vamos a cortar el video. El video lo voy a subir a la plataforma. Los materiales que mandó Luis los voy a subir a la plataforma para que estén disponibles tanto por el grupo de WhatsApp que lo estaré enviando Luis, como para que estén de manera permanente ahí en la plataforma. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y me hizo una observación el coordinador, tiene que haber cuestiones ahí en la plataforma por si hay algún tipo de, hay esta palabrita que se utiliza mucho en la burocracia, si hay algún tipo de auditoría de los cursos, Órale. que nunca la hay, pero No vaya a ser la de malas. la gente se pone nerviosa, ¿no? Entonces ahí va a estar, subiré el link del video, yo espero ya, si no en un rato, el día de mañana ya estará el link del video para que revisen incluso sus propias observaciones. Creo que también sería interesante que vean las observaciones, que las reflexionen y bueno, vean qué participaciones están teniendo ustedes y digan, ah, caray, creo que no participé lo suficiente o me quedé con esta duda y no la expresé. Entonces, esa es la primera sesión. Tomen en cuenta que, como lo he platicado con Luis, es el primer curso síncrono que tenemos en el programa y tendremos que hacer algunos ajustes sobre la marcha, seguramente. Normal. Pero igual también si ustedes tienen alguna
sugerencia, alguna propuesta, adelante. Aquí el curso, recuerden, como yo les pongo en lo del seminario de los sábados, lo hacemos todos, ¿vale? Y bueno, ya váyanse a descansar también porque todo el mundo lo merece. Sí, sí, sí. Muy bien. Mario, Felipe, nos vemos mañana a las 6, ¿verdad? Sí. Sí, ok, mañana a las vale. 6 nos vemos. Muy bien. Y Entonces, nada más, permítanme sí. acabar de grabar.